Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal. Estamos en Cose con Marge y como es obvio, yo soy Marge. Y preguntaréis, ¿de qué viene a hablar No Soy Marge? Pues hoy no vengo a hablar de ropa, ni vengo a hablar tampoco de patronaje, ni de corte y confección. Veréis, hace un tiempo que mi médico me dijo, Marge, tienes que perder peso. Hace bastante tiempo. ¿De qué data esto? Pues fijaos, llevo como cosa de 3 4 años padeciendo, o bueno, hace 3 o 4 años que dio la cara a una enfermedad, y es que yo tengo problemas de tiroides. En realidad yo tengo la tiroides, la tengo casi en su totalidad anulada. Y entonces yo, si no tomo pastillas, hormonas, pues me falta la hormona, la tiroxina, que es muy importante para la regulación de todo nuestro organismo. Entonces, ¿qué ocurría? Hasta que se dieron cuenta de que a mí no me funcionaba, pues empezaron a producir una serie de desarreglos dentro de mi organismo, y que yo venía observando hacía tiempo. Pero en sí lo peor es que me estaba atacando al corazón. Y entonces ya en su momento yo ya empezaba a estar más gordita de lo normal, porque sí que es cierto que al tener esta enfermedad, que yo tenía hipertiroidismo en un principio, el hipertiroidismo lo que te da es por adelgazar. Y yo de siempre he sido muy delgadita, pero últimamente estaba bastante más gordita. Y me acuerdo que me dijo la doctora cuando me lo detectó, Marge, vas a tener un serio problema, porque claro, cuando te consigamos regular la tiroides, te la van a tener que rebajar la hormona de tiroides en tu organismo. No sé si me estoy explicando bien. El tema es que me dijo, si ahora estás gordita vas a estar mucho más. O sea, ya ella ya me avisó. Y bueno, pues he estado durante unos años que me lo regulaban, que no me lo regulaban, y entre medias la tiroides iba haciendo su labor, seguía haciendo su labor. Me subió el colesterol, me subió el azúcar en sangre. Ahora mismo, aparte de ser hipotiroidismo, aparte de tener el hipotiroidismo, soy diabética. Entonces, ¿qué ocurre? Los diabéticos les da por engordar también. ¿Y qué ocurre? Pues que si yo no me pongo en funcionamiento y no digo voy a perder kilos, pues cada vez voy cogiendo más, porque además te haces a la comodidad de comer lo que quieres y no lo que debes, y sigues cogiendo kilos. Y entonces yo ya me he planteado que me veo en el espejo y no me gusta cómo me veo. Yo he sido delgada, ya os digo, bastante tiempo, no delgada de decir estaba en los huesos, pero delgada porque para mí, cuando una persona es normal, tiene una talla, ya hablaremos del tema tallas, que quiero tratar el tema de tallas, pues yo que sé, una talla 42, 44, 46 son tallas normales, aunque haya marcas que nos dicen que son plus size, para mí no. Para mí plus size es la que yo utilizo ahora, que no sé si es una 50 o 52. He perdido la cuenta, también os digo, porque como me hago la ropa a la medida, pues yo me tomo mis medidas y ya está. Pero sí que es cierto, me miro en el espejo y no me gusta cómo me veo. Aparte de que, claro, amén, de que la gordura o las grasas no son buenas para nuestro organismo. Y bueno, pues mirad, yo os voy a enseñar mi cuerpo. Sabéis que no me gusta, que yo no me gusta alardear ni de bueno ni de malo, simplemente yo en mi canal hasta ahora me he dedicado al tema de la costura, y pues bueno, yo utilizo mis maniquís para exhibir la ropa. También os digo que cuando yo me hago la ropa para mí, para mi hija, no son tallas pequeñas, son tallas más bien grandes, ¿eh? Mi hija me parece que está ahora mismo en una 44, 46, pero cuando yo lo pongo en el maniquí trato por todos los medios de que se vea bonito y de que se vean los cortes. Entonces, si yo lo dejo tal cual cae en el maniquí, pues no se ve, no se identifica. Entonces, pues sí, cojo un alfilerito por aquí, por allí, como hacemos todas, ¿vale? Por otra parte, las que no estamos delgadas. Entonces, yo ahora lo que quiero es que me veáis. Voy a subirlo un poquitín para arriba, para que veáis, porque yo voy a comenzar ahora una dieta y quiero que sigáis conmigo la dieta.
quiero compartir lo que voy a hacer y quiero que veáis cómo estoy ahora, ¿eh? Y a ver si consigo de aquí a unos meses pues estar, si no como estaba antes, sí por lo menos un poquito más delgada y poderme ver mejor cuando me hago las fotos y cuando exhibo la ropa, en vez de exhibirla en el maniquí, como estáis viendo ahí detrás, pues exhibirla en mi propio cuerpo, ¿vale? Bueno, pues este es mi cuerpo. Ahora me tomaré, os hablaré de cuánto peso, de las medidas que tengo. De momento pues voy a hablaros un poquito de qué tipo de dieta voy a llevar o voy a hacer. Mirad, yo me voy a fundamentar este libro, que es la dieta Montignac, coma por el placer de hacerlo con la dieta de carbohidrato correcto, grasa correcta de Montignac y manténgase delgado. Yo con este libro y con esta dieta llegué a perder de 18 a 20 kilos. Ya hace tiempo dejé de fumar y cogí bastantes kilos y me lo propuse y los perdí. Ya os digo que luego con el transcurso del tiempo y con esta enfermedad pues mi organismo se ha descontrolado total y bueno, pues tanto el endocrino como la doctora que me lleva pues me han dicho que tengo que perder kilos porque corro riesgo. Mi organismo, como el de todo el mundo, cuando tenemos demasiada grasa o demasiados azúcares en sangre, corre en riesgo. Y amén de que ya os digo, yo me veo en el espejo y no me gusta. Me veo los brazos, sobre todo los brazos, pues mirad, los brazos, he ensanchado muchísimo de brazos, de piernas ni os cuento, de cintura, la parte del abdomen, pues lo mismo, te pones la ropa y no te sienta bien. Y bueno, pues yo voy a fundamentarme en esta dieta, os iré contando en qué consiste. Y bueno, os digo que esta dieta, la dieta Montignac, es una dieta disociativa. Esta dieta se basa sobre todo en un control del IgE. ¿Y el IgE qué es? Es el índice glucémico en sangre. Entonces, según los alimentos, los van a clasificar en tres. Está el IgE bajo, el IgE medio y el IgE alto. Son carbohidratos porque hay que especificar que hablamos de carbohidratos, porque cuando hablamos de proteínas, las proteínas no tienen IG. Cuando hablamos de grasas o lípidos, los lípidos no tienen IG. ¿Qué quiere decirse? Pues que las proteínas no nos hacen engordar y las grasas o los lípidos tampoco nos hacen engordar. Simplemente depende de cómo los mezclemos o los combinemos con los carbohidratos, entonces nos harán engordar o no nos harán engordar. Quiere decirse que si tú comes una grasa o comes una proteína con un IgE bajo, normalmente los IgEs bajos suelen estar por debajo de 35, luego os dejaré, si puedo, listados para que veáis, incluso una página, la página de Miguel de Montignac, un señor que fue el que hizo estos estudios. Perdió muchísimos kilos y bueno, este señor ya falleció, pero nos dejó su página y en su página hay una parte, o dentro de la página ya sabéis que suelen dividirse en subpáginas o no sé cómo definirlo, ¿vale? Y os lo dejaré el enlace para que lo veáis, en el cual es muy práctico porque si tú tienes la idea o te falla el tema de decir, oye, me gustaría saber qué tipo de IgE o qué índice glucémico tiene este alimento, si lo puedo mezclar cuando lo como con carne o por ejemplo cuando lo tomo con, vamos a poner con nata, porque la nata por ejemplo es muy grasa y siempre nos han dicho que los helados no se pueden comer. Pues fijaos, los helados yo ahora mismo y siempre que he seguido esta dieta, yo los helados los he comido. Lo único que tenéis que tener en cuenta que por ejemplo el cacao, por ejemplo, el helado que más me gusta es el de chocolate puro. Utilizo el cacao al horno. Pues yo lo que hago es que mezclo con leche, con nata y con cacao. Si yo esos tres elementos que estoy añadiendo a ese helado, que a mí tal cual no me van a engordar o no me van a hacer coger kilos o no me van a hacer subir la glucosa en sangre,
yo lo endulzo con sacarina o con fructosa inclusive, porque también hay un concepto erróneo que dicen que no se puede consumir fruta porque la fruta es mala para los diabéticos, porque el azúcar te hace subir la glucosa en sangre. Es mentira, sí que es verdad que hay ciertas verduras y ciertas frutas que dependiendo tienen el IG más alto o el IG más bajo. Entonces, la fructosa en tal que se saca de la fruta es total, tiene un IG de 35, quiere decir que tiene un IG muy bajo y tiene un poder endulzante superior a lo que es la glucosa, a lo que es el azúcar normal que se utiliza, el azúcar de caña, la panela, el azúcar moreno, que dicen que el azúcar moreno es más sano que el azúcar, la blanquilla. Pues bueno, sí, es un poquito más sano, pero no quiere dejar de decir que no deja de ser azúcar, y el azúcar en realidad es veneno. Bueno, pues si tú lo haces, ese helado que yo te estoy diciendo, lo preparas con sacarina o lo preparas con fructosa, pues ese helado no tiene por qué hacerte subir el IG de sangre, no te tiene que hacer subir la glucosa en sangre. Quiere decirse que si tú la glucosa la tienes en unos índices por debajo a 35 en el alimento, porque luego después los índices se miden. Mira, eso es más complicado. Si queréis y os interesa que os hable del tema de la diabetes, pues mira, os puedo hablar, porque aunque a mí me la han diagnosticado hace cosa de año y pico, pues sí que tengo bastante experiencia, porque por desgracia mi marido es diabético desde hace muchísimos años, desde muy jovencito, con 35 años ya le diagnosticaron la diabetes, y os digo que a día de hoy, con 58 años que tiene, aún no se inyecta insulina. O sea, lo ha podido llevar, él no le sobran kilos, está fenomenal de peso y lleva su dieta muy bien llevada, muchísimo mejor que yo la lleva, ¿vale? Bueno, pues toma sus pastillas como las tomo yo, porque claro, no deja de ser diabético, pero que a día de hoy todavía, y yo rezo porque se mantenga, en que no necesite utilizar la insulina. Entonces, cuando un organismo funciona bien, cuando el páncreas, que es el que produce la insulina, funciona bien, no hay ningún problema. Tú comes dulces, tú comes hidratos de carbono y el páncreas es el que te lo va a regular. Pero cuando el páncreas no funciona bien, o simplemente cuando le estamos saturando de comer dulces, el páncreas segrega más insulina de la debida. O segrega insulina. En realidad, si tú al páncreas no le metes azúcares, el páncreas está quietecito y el páncreas no segrega insulina. Si el páncreas no segrega insulina, tú no engordas. En el momento que el páncreas segrega insulina, ya estás engordando. Cuando eres diabético, pues imagínate tú, si encima tienes que añadirle esa insulina para que pueda funcionar, pues ya es que no te cuento. El organismo se te descontrola totalmente. Entonces, esta dieta es fenomenal para los diabéticos, llevada bien, ¿vale? De la dieta Montignac, que te dice que vas a comer, vas a ingerir grasas. Hay grasas que son buenísimas, como están los aceites omega 3, que son los que están en el pescado. Esas son buenísimas porque esas, en vez de hacerte subir el colesterol, lo que te hacen es bajártelo. Pues bueno, pues hay carnes como por ejemplo las carnes de ave, que son muy buenas, que apenas tienen grasas y son proteína, ¿vale? Bueno, pues hay una serie de cosas. Los huevos sí que es cierto que os dicen que no abuséis mucho porque la clara de huevo contiene colesterol, pero vamos, que llevando una dieta equilibrada no tiene por qué. Tú te puedes comer 3-4 huevos a la semana, que no va a pasar absolutamente nada, siempre y cuando lo hagas de manera controlada. Otra cosita, pues que yo voy a dejar de consumir, no en su totalidad porque es que me cuesta muchísimo, es la sal. ¿Yo qué es lo que estoy haciendo últimamente? Pues en vez de salar la comida cuando la estoy haciendo, yo no le echo sal. Entonces lo que procuro es
a la hora de servírmelo, cuando noto que es que no puedo porque me resulta incomestible, pues últimamente compro sal rosa del Himalaya, que dicen que es mejor. Bueno, el caso es que viene en unos saleritos así chiquititos que echas un poquito por encima y bueno, te has quitado el deseo de tomar las cosas sosas, las tomas con un poquito de sal y no es esa sal que es malísimo porque te sube la tensión, hace que retengas líquidos, bueno, pues una serie de problemas que ya os digo, que aunque yo lo que quiero perder kilos, por otra parte lo que quiero llevar es una dieta sana. Entonces, pues bueno, no sé si más o menos os he explicado. El tema del IG, para mí es lo más importante de esta dieta. Este libro, pues bueno, si le queréis conseguir, creo que en Amazon le tienen. Yo hace muchísimo tiempo que lo compré y lo compré en una papelería o en un kiosco, me parece que fue. Bueno, pues mirad, aquí están, ¿veis? Son unas páginas de color amarillo. Bueno, pues os vienen más o menos los listados. Aquí viene un listado que no es en su totalidad. Ya os digo que dentro de la página de Miguel Montiña, pues está esa parte en la cual tú metes el alimento que tú quieres mirar, le das a intro y te sale el tipo de IG. Empiezan desde el 10 hasta el 50. Con lo cual, aquí no nos están hablando de los alimentos prohibidos o los alimentos más perjudiciales, los que en realidad están totalmente vetados. Entonces, bueno, nos están hablando aquí de una selección hasta 50. Fijaos, mirad, del 10 al 50. No se va a poder ver, pero bueno, vosotros os fiáis de mí, ¿vale? Entonces, desde el 10 hasta el 40, que son 35, os voy a decir una serie de alimentos, que estos alimentos los combinéis con lo que lo combinéis, no vais a tener nunca peligro ni de que os sienten mal, salvo que tengáis algún tipo de restricción, pues qué deciros, por ejemplo, alergias, intolerancias, ¿vale? Que no vais a tener problema. Entonces empiezan por el aguacate. El aguacate es de lo que menos IG tiene, o sea, quiere decirse que si os hacéis una ensalada o os hacéis guacamole, que por ejemplo nuestras amigas mexicanas lo suelen hacer mucho y es súper rico, pues tiene un IG de 10. Lo cual quiere decir que lo mezcléis, el guacamole lo mezcléis con lo que lo mezcléis. Siempre estoy hablando de mezclas de carbohidratos buenos con lípidos o grasas. Lípidos, grasas o proteínas. Los lípidos y las grasas son lo mismo. Las proteínas, para que me entendáis, son la leche, los huevos y las carnes. Y las grasas, pues luego os hablaré. Entonces, el aguacate tiene 10. Las aceitunas, que mucha gente dice, ay no, las aceitunas tienen muchísimas calorías. Bueno, pues las aceitunas es un alimento que no está para nada restringido. Fijaos, por ejemplo, para mitad de tarde que os entra así esa hambrecilla que dices, ay madre mía, ¿qué me comería ahora? Y tú te imaginas un donus y dices, no, el donus no. El donus es, dentro de los alimentos perjudiciales, yo creo que el peor de todos, el que más me gusta, pero yo sé que donus no puedo. ¿Por qué? Pues mirad, porque el donus lleva grasa, lleva hidratos de carbono, las harinas, los cereales, ya os iré hablando de todos esos hidratos de carbono, que si no los vais a tener que suprimir, sí por lo menos dejar de tomarlos refinados. Cuando digáis, quiero comer espaguetis, podéis comer espaguetis, siempre pensando en cómo los vais a mezclar y que los espaguetis los consumáis integrales a ser posible. El arroz se puede consumir integral, o sea, todos los cereales que vayáis a consumir tienen que ser integrales. Entonces, preferible, si vais a hacer algo rebozado o si vais a hacer algo que yo no lo recomiendo ni para esta dieta ni para ninguna, que si vais a utilizar, por ejemplo, una harina, es preferible que utilicéis la harina de avena, la harina de centeno o la harina de espelta, para nada la harina de trigo. Y si es refinada ya, es que ni te cuento. Bueno, pues mirad,
están los aguacates, las aceitunas, las alcachofas, las almendras. Las almendras entre horas se pueden comer. Apio, avellanas también, el brécol. El brécol tiene 15. Fijaos, todos estos alimentos que os estoy diciendo hasta que llegue al 35 o hasta el 30, más que hasta el 35, hasta el 30, son alimentos que no solamente no se van a engordar, sino que os van a hacer adelgazar. ¿Por qué? Pues mirad, porque cuando estéis digiriéndolos, el aporte de desgaste que vais a tener en vuestro organismo va a ser más grande que el aporte por el IG que estáis introduciendo, ¿vale? Quiere decirse que con estos alimentos son alimentos que el organismo los procesa de manera rápida, son azúcares rápidos. Están los azúcares rápidos y los azúcares lentos. Están los azúcares rápidos que se consumen rápido, pero que a la hora de la verdad, cuando entran en nuestro organismo, son más lentos. Y luego están los lentos, pero que son rápidos. Lo iréis entendiendo. Y si os compráis el libro y lo leéis, lo entenderéis mejor. Luego os iré leyendo algún que otro cosita. Bueno, pues el brécol, los cacahuetes, el maní, la crema esa de maní, que mi hija acaba de hacer una que está buenísima, porque la ha preparado con cacahuete. Lo tenéis que triturar hasta que llega un punto en que se hace una masa, ¿vale? Se hace como una especie de pastita, que la venden por ahí. Bueno, pero esa pastita que os venden por ahí tenéis que controlar muchísimo, que no tenga azúcares añadidos. Entonces, si vosotros con un procesador en vuestra casa la hacéis, vosotros lo trituráis hasta el punto en que ya veáis que se hace una pasta. Bueno, pues le he añadido cacao de este tipo de valor, le he puesto un poquito de sacarina y bueno, estaba buenísima, ¿vale? Bueno, pues es como una especie de nocilla que luego en ciertos panes que están permitidos comer, pues para la hora del desayuno, en vez de tomar, por ejemplo, con un poquito de mantequilla y un poquito de mermelada sin azúcar, pues también podéis untaros esa especie de nocilla o de mantequilla. Entonces, las avellanas, el brécol, los cacahuetes, el calabacín, las cebollas, todos los tipos, champiñones, col, todos los tipos, coles de Bruselas, coliflor, espárragos, espinacas, las hierbas aromáticas todas, el hinojo, la lechuga, todos los tipos, las nueces de Brasil, la nuez de macadamia o pacanas, el pepino, los pimientos tipo amarillos, rojos, verdes, los que queráis, las pipas de calabaza, los puerros, la pipa de girasol, las berenjenas, la fructosa, ¿veis? Aquí ya va subiendo un poquito, ¿veis? La fructosa tiene 20, las limas, los limones, las cerezas, el chocolate negro sin azúcar y siempre por encima del 70%, ¿vale? De materia grasa o de cacao. Las frambuesas, las fresas, los guisantes, las habas, las judías, las lentejas, las moras, los vermicelli o espaguetis o fideos chinos, que es una variedad de la soja, también están permitidos porque tienen un IG de 22. Luego el ajo como condimento, los albaricoques, los garbanzos. Yo hoy, por ejemplo, de comida he hecho un revuelto de espárragos trigueros que los venden en Mercadona. Ahora os pondré una imagen. Y lleva espárragos trigueros y gambas. Bueno, pues le he hecho un sofrito con ajo, con cebolla, con pimiento y con un poquito de aceite. He hecho primero el sofrito, luego he añadido ese revuelto de ajos, de espárragos y de gambas. Y ya por último le he añadido un poquito de sal para que no estuviese tan soso. Y le he añadido un bote de garbanzos, de los que venden ya cocidos. Bueno, pues todo eso lo he mezclado y un poquito de pimiento. Bueno, pues estaba buenísimo, estaba delicioso. Eso ya pues me ayuda a llegar, por ejemplo, hasta las 5 o las 6 de la tarde, que me empiece a entrar un poquito el hambre. Y ahí pues bueno, pues entender a lo mejor con unas nueces o con unos cacahuetes, con algo
que me haga retener hasta la hora de la cena, pues que me prepararé seguramente una ensalada. Tengo también un poquito de atún, que nos gusta consumir el atún y el salmón, tipo sushi, fresco. Bueno, fresco. Yo lo que hago es que lo compro fresco y luego después lo congelo. Bueno, pues me gusta comerlo crudo, ¿vale? Me gusta el pescado crudo. Bueno, y a lo mejor pues unos palitos de estos de pesca nova, pues picas un poquito con la ensalada, un poquito de tomate, aceite y vinagre y estupendo. Y bueno, qué deciros, que de postre me he comido un helado que he preparado yo, por supuesto. Tengo una heladera desde hace ya varios años y yo me preparo mis propios helados, pues con nata, con cacao de este que os digo de puro, el cacao Valor que venden en polvo, un poquito de sacarina y ya está. Y sale un helado estupendo, bajo en IG, y de verdad que para mí es uno de los mejores postres que hay. Y bueno, pues os puedo decir un montón más de zanahorias, peras, nectarinas, albaricoques, alubias rojas, arroz salvaje, ciruelas, guisantes. Mirad, un sinfín que en el listado lo podéis ver y si no, ya os digo, metéis el alimento y os va a decir el tipo de IG. Entonces, hasta el 50%, mirad, hasta el 35%, desde el 35% ya hacia arriba, de 40 a 50, ya normalmente cuando metemos el alimento ya nos sale en color naranja. Porque hasta el 35, hasta el 40, los alimentos que nos salen en color verde. Quiere decirse que cuando te sale en color verde lo puedes mezclar con la carne que quieras, el pescado que quieras o la grasa que quieras. Ya cuando te aparece el 40, ya mejor que no lo mezcles. Y si lo mezclas, pues procura, por ejemplo, que si es con carne, lo vas a mezclar, que sea con pescado. El pescado lo puedes mezclar con todo, con casi todo. Y las carnes suelen ser las carnes de ave las que están permitidas. Por ejemplo, el pavo y el pollo, ¿vale? Y luego ya, a partir de 50 para arriba, o sea, es que ni te lo plantees. Cuando ya veas que ya te sale en color rojo, esos alimentos ya no se pueden consumir. El índice glucémico se trata de un listado que mide la cantidad de glucosa o azúcar absorbida hasta llegar al torrente sanguíneo tras consumir un carbohidrato. A cada carbohidrato se le asigna un número en el índice glucémico, que es lo que os he dicho, que van desde 5, desde 10 en adelante. El número indica qué proporción del contenido total en azúcares del alimento es absorbida hasta llegar al torrente sanguíneo. Cuanto mayor sea el número, mayor será la proporción. Por ejemplo, las lentejas tienen un IG bajo, porque solo el 25% de su contenido en azúcares es absorbido. ¿Qué quiere decir? Que el 25% corresponde a azúcar y el resto corresponde a fibra. La fibra es buenísima para el organismo porque nos va a ayudar a regular el intestino y nos evita precisamente que se absorban esos carbohidratos. Dice, ¿cómo se mide? Los alimentos con carbohidratos contienen energía, pero no toda esta energía es absorbida durante el proceso digestivo. En lugar de medir las calorías o energía potencial, los científicos empezaron a medir la cantidad de energía o azúcar que el cuerpo absorbía de los carbohidratos, lo que se conoce como el potencial de liberación de azúcar de un carbohidrato. Esto se hace midiendo el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo. Tras consumir un carbohidrato, el índice glucémico se basa en el valor glucémico de la glucosa, que se establece arbitrariamente en 100. Quiere decirse, por ejemplo, mi marido hasta hace unos años, pues según terminaba de comer, pues se daba un pinchacito que se daba en el dedo, y con una maquinita que tienen los diabéticos que tienen un tipo de diabetes severa, ¿vale? Y entonces te dice la cantidad de glucosa en sangre que tú tienes. Cuando estás por encima de 100, quiere decir que tu organismo pues está empezando a sufrir, ¿vale?
Yo últimamente las pruebas que me hacen dan 120, lo cual quiere decir que yo soy diabética. Cuando estás, por ejemplo, por debajo de 100, estás en 85, 75, pues esos son los niveles buenos. A partir de 75, inclusive de 60 para abajo, quiere decirse que estás hipoglucémico. Entonces, tan malo es estar hiper como estar hipo. Fijaos, preferiblemente para un diabético es preferible estar hiper que estar hipo. ¿Vale? Hay que estar siempre controlado en un índice medio. Pero el tema es que cuando tú empiezas a bajar tus niveles de glucosa en sangre, pues puedes tener un desvanecimiento e inclusive te puede llevar a la muerte, ¿sabes? Entonces, sí que es conveniente que si vais a hacer este tipo de dieta, pues tengáis un poquito de control. Yo, pues, por ejemplo, yo me hago análisis cada 6 meses, con lo cual a mí me controlan, estoy tomando también pastillas. Entonces, bueno, tengo un control. Mi marido, por ejemplo, que en un momento dado, yo además es que se lo noto rápidamente porque empieza a quedarse pálido cuando le está bajando el índice de glucosa en sangre, y yo se lo noto rapidísimo. Entonces ya le digo, oye, mira, cariño, tienes que tomarte algo, porque ellos además en un momento dado se resisten, no sé por qué, y no quieren tomarlo y tienes que insistirlo para que lo tomen. Bueno, pues eso, hay que tener un poquito de control. Entonces, aquí lo que hay que diferenciar entre los carbohidratos malos y los carbohidratos buenos. Dice, ¿cuál es el IG bueno? Y te dice, las distintas fuentes le dirán cosas diferentes, pero en esta dieta uso 4 intervalos para clasificar los valores del IG de los carbohidratos. Los alimentos con un IG bajo o muy bajo son carbohidratos buenos, mientras que los alimentos con un IG alto o muy alto son carbohidratos malos, que era lo que os decía antes. Carbohidratos buenos y carbohidratos malos. Muy bajo, es un IG de 35 inferior. Darán como resultado la pérdida de peso, lo que os he dicho antes. Cuando os estáis comiendo un plato de brócoli, estáis adelgazando. ¿Por qué? Pues porque estáis consumiendo más energía en digerir que la que os está aportando ese alimento. Incluye alimentos como las hortalizas col, coliflor, blecol, calabacín, berenjenas y espinacas. Frutas como las manzanas, las peras, los melocotones y las cerezas. Cereales y legumbres como las lentejas, el arroz salvaje y la quinoa. La quinoa es muy buena. Luego está el IG bajo. El IG bajo van de 36 a 50. Son alimentos que van a evitar que ganéis peso. Incluyen alimentos como los boniatos, el arroz integral, el arroz basmati no refinado, la pasta integral, los espaguetis no integrales, al dente. O sea, cuando hagáis espagueti, los podéis hacer los normales. Normalmente se hacen con sémola de trigo duro, que se llama. Y entonces lo que tenéis que hacer es no dejarlos muy pasados. Si podéis comerlos en frío, mucho mejor, porque la pasta cuando se queda fría, no sé si es los aglutinógenos que llevan, sé que me lo han explicado en alguno de los libros de dietas que he leído, lo cual quiere decir que si la tomáis en caliente os va a hacer engordar más que si la tomáis en frío. Y si está al dente, mucho mejor, porque si la dieta está pasada, el organismo es muy vago, la verdad. Y cuanto más mejor se lo des, mejor procesado le des los alimentos, mejor, porque él lo va a pillar y pumba, lo va a pasar al torrente sanguíneo, y todas las grasas y azúcares que pasen al torrente sanguíneo, pues son grasitas que se van a acumular pues en las lorcitas, los mirchelines, la parte del trasero, la parte de las caderas, ¿vale? Entonces, estos alimentos del 36 al 50 evitan que ganes peso. O sea, te están evitando que engordes, ¿vale? Luego están los del 51 al 65. Pueden dar como resultado la ganancia de peso. Incluyen alimentos como la pasta no integral demasiado hecha, las pasas, el maíz, la sémola refinada y la mermelada con azúcar. Entonces, en la medida de lo posible tenéis que evitar, porque depende de cómo los vayáis a mezclar, esos alimentos os van a engordar o no os van a engordar, ¿vale?
Lo cual quiere decir que al hacer la dieta, mejor que no los consumáis, porque os van a hacer que os estanquéis. Y luego están los muy altos, que son con un IG superior a 65. Darán como resultado la ganancia de peso. Esos están más que comprobados. Incluye alimentos como el pan blanco, el arroz blanco, todo lo que sea blanco refinado, las tortas de arroz, las patatas. La patata es de los alimentos más dañinos que hay para un diabético. Entonces, la patata, siempre y cuando la consumamos cocida y no mucho, preferiblemente al vapor, que no esté muy hecha, la patata se puede consumir con reticencias, ¿vale? Cuando hagamos la dieta. Desde luego, como nunca la vamos a poder consumir, es frita. Y aunque parezca mentira, digo, bueno, pues yo en vez de frita, pues me la voy a hacer asada, porque es más sana, porque no sé qué. Pues no, os produce un IG más alto la patata asada que la patata frita. Entonces, las patatas, procurad no consumirlas. La zanahoria, pues la zanahoria igual, procurad consumirla en crudo. Si la tenéis que consumir, pues un poquito, porque añadáis, por ejemplo, que os voy a poner ejemplo, os podéis hacer, por ejemplo, en el invierno, unas patatas cocidas con su zanahoria y un poquito de carne, ¿vale? Cuando estéis en dieta de mantenimiento, nunca cuando vayáis a perder, ¿vale? La podéis añadir, pero no abuséis, porque la zanahoria está probado que sube bastante el IG en sangre. Y los copos de maíz con flex, o sea, para nada. Los que queráis utilizar cereales a la hora del desayuno, la avena integral. Es lo único que está permitido en esta dieta. Y bueno, si la dejáis un poquito en remojo, no mucho tampoco, porque también. Y bueno, pues el azúcar. El azúcar totalmente prohibido, ya lo sabéis. En esta dieta, el azúcar, cuando tengáis que endulzar, pues lo podéis hacer con maltitol, con xilitol, con sacarina, con fructosa inclusive. Fijaos, a los que os cueste de principio mucho quitaros los dulces o quitar ese dulzor que os pueda dar a la hora de echar en el café, cambiar de momento el azúcar por la fructosa. Endulza muchísimo más que el azúcar y es que no se nota para nada el sabor, porque hay veces que a lo mejor pues el que no está acostumbrado, cuando se utiliza la sacarina, la stevia por ejemplo, a mí la stevia es que no me gusta nada, hay mucha gente que la recomienda y sin embargo a mí, yo no la sé utilizar por lo menos. La stevia, si abusar de la stevia pasas de endulzar inclusive a producir amargor, entonces yo la stevia, todos los productos que están vendiendo ahora de Truvia, de no sé qué, de no sé cuántos, fijaos mucho porque inclusive están utilizando destrosas y maltodestrosas, que eso lo que os hace también es subir el azúcar en sangre. Entonces, procurad, si podéis utilizar la sacarina, la que venden líquida o la que viene en granulada o la que vienen en pastillitas, y no mucho tampoco, tampoco abuséis. Porque no sé por qué el organismo se piensa que le estás aportando azúcares y hay veces que inclusive puede producir estancamiento, ¿vale? Entonces, con mucho cuidado. Vamos a hablar también del tema de bebidas, ¿vale? Para que sepáis qué tipo de bebidas podéis tomar. Mira, esta dieta como bebida, la bebida universal, el agua. El agua es lo mejor que hay a la hora de comer y a la hora de refrescarse y a la hora de todo. Entonces, si vais a salir, por ejemplo, por ahí, pues en plan de amigos y demás, fijaos, os recomiendo, hay una dieta que he estado viendo estos días de atrás, que inclusive posiblemente hable en estos días en adelante, hablemos de la dieta Atkins, hablemos de la dieta Escardal, vamos a tocar una serie de dietas. Hoy, pues bueno, es un poquito deciros qué es lo que yo voy a hacer. Pues os dice que hagáis un día loco, y yo lo he probado y es bueno,
Quiere decir, si aquí un día a la semana, por ejemplo, el sábado o el domingo, que tenéis previsto que os vais a reunir en familia o que os vais a reunir con los amigos, pues hombre, no os digo que os vayáis a poner ciegos. Pero sí que es cierto que aunque os paséis, posiblemente si el lunes cuando vayáis a pesaros, que os recomiendo que lo hagáis siempre en ayunas y por la mañana, siempre sobre la misma hora, para que sepáis si habéis perdido o no habéis perdido, una vez a la semana. Yo hay veces que cuando estoy al principio, como tengo miedo al descontrol, pues hay veces que me peso a diario. No es recomendable, fijaos, porque habrá días que perdáis y habrá días que os estanquéis y os podéis desanimar. Si no estáis muy acostumbrados a llevar este tipo de dieta, os podéis desanimar. Entonces, lo mejor es un día a la semana. ¿Por qué? Pues porque os va a hacer muchísima ilusión, os vais a pesar, os vais a subir en la báscula y decir, ¡hala! Pues he perdido 1,5 kg esta semana. Habrá gente que a lo mejor tenga que perder mucho o que no haya hecho nunca dieta, inclusive pierda en una semana hasta 3 kilos. Fijaos lo que os estoy contando. 3 kilos son muchos kilos para, bueno, pues sobre todo los hombres. Los hombres pierden con una facilidad pasmosa. Las bebidas. Pues que cuando salgáis por ahí, pues podéis tomar el tinto de verano, porque fijaos, la gaseosa, lo que tomamos como gaseosa, que añadimos al vino, normalmente no tienen calorías. ¿Sabéis lo único malo de las bebidas gaseosas? Es que te hacen distendir el estómago, ¿vale? Cuanto más se distiende el estómago, más hambre te produce. Entonces no es recomendable tomar bebidas con gas. Pero vamos, que si vas a salir por ahí y dices, oye, pues a mí es que me gusta, por ejemplo, a mí me gusta la cerveza, pues yo suelo tomar cerveza sin alcohol. La cerveza sin alcohol, aparte de que es diurética, que no tiene nada de alcohol, porque eso sí, el alcohol tiende un poquito a subir en sangre. Entonces, es recomendable siempre cuando vayáis a tomar vino o cuando vayáis a tomar cerveza con alcohol, que no lo hagáis con el estómago vacío, ¿vale? En ayunas jamás consumáis alcohol, es malísimo. Aparte de que es malo para la salud y para el hígado, te hace subir el azúcar en sangre. Entonces siempre, primero comer un poquito, pues yo qué sé, si os ponen un aperitivito, pues procurar. Si veis que os ponen unas patatas fritas, le dices al camarero, oye, eres tan amable, ¿me lo puedes cambiar por unas olivitos, por unas aceitunas o por otra cosita? Si ves que tiene, por ejemplo, por unas almendras o por unos cacahuetes, cositas que sabéis que dentro de que vais a hacer extraordinario, pues oye, si luego después os vais a comer una hamburguesa, que no lo recomiendo, es preferible, pues si estáis aquí en España, pues que os voy a recomendar. Es que cualquier cosita que vayáis a pedir de picoteo os va a subir bastante y luego después cuando lleguéis el lunes y os peséis en la báscula vais a tener el disgusto. Pues bueno, que si podéis pedir y decir, bueno, pues mira, que los demás se reserven para comerse las patatas bravas y yo me dedico más a comerme las almendras y a comerme las aceitunas, ¿vale? Pero que si os coméis las patatas bravas tampoco os vayáis a hacer ninguna pena. Cuando llegue la semana, pues el lunes ya sabéis que tenéis que hacerlo un poquito más duro y ya está. Y bueno, pues las primeras semanas, pues procurar, si vais a salir, pues si podéis no salir, ¿vale? Hacer esos días por procurar no salir por ahí mucho y ya os digo, si vais a salir, pues los aperitivitos, las almendras, las aceitunas y poco más. Las cortezas de cerdo se pueden tomar. Que sabéis que en muchos bares, aquí en España se tiene la costumbre de que te ponen los baconcitos esos, los torrentitos, pues bueno, pues eso lo podéis tomar, porque eso no va a producir. Luego, el tema de la bebida, seguimos, pues eso, la Coca-Cola, si puede ser 0,0, o sea, 0 cafeína y 0 azúcar, mejor. Procurar, si os gusta la cerveza, pues mira, mejor que os toméis la cerveza, y si ya os gusta el vino, lo mejor es un buen vino, ¿vale? Es lo que menos sube. Elige. Es la bebida más sana, tomándola con cabeza
y lo mejor que hay. Y ya os digo, primero coméis un poquito, coméis unas cuantas almendritas primero y luego ya os tomáis vuestro vinito, os tomáis vuestra cerveza. Café. El café no se puede, el café y el té no tienen nada de calorías y no tienen nada de azúcares, pero sí que inducen a engañar al cuerpo y a que suba el IG. Entonces, no abuséis mucho de la cafeína. Si tomáis café, pues si podéis tomar el café americano, que es un poquito más, porque el más rico, yo es que no tomo café. No me gusta el café, soy muy atípica y no me gusta el café. Yo de pequeñita y prefiero el cacao y el cacao puro. El cacao puro es el mejor, ¿vale? O cacaos, por ejemplo, para la hora del desayuno. El de Mercadona es muy bueno y el que ha salido ahora de Colacao también es muy bueno porque también es cero azúcares. Entonces para el desayuno, pues sí, podéis tomar un café, podéis tomar un té. Pero aquellas que sois de tomaros un café y luego otro, y luego otro, y luego otro, pues mirad, más de 3 cafés o más de 3 al día no es recomendable al hacer esta dieta. Para los desayunos, pues podéis tomar huevos fritos, podéis tomar bacon sin pan. Si vais a tomar un desayuno con pan, el pan tiene que ser totalmente integral y totalmente sin azúcares. Yo ahora estoy comprando uno, vamos, ahora, de hace ya tiempo, que venden en Mercadona, que es de color rosa. Y bueno, pues si os queréis hacer una tostadita, porque es el único pan que vais a poder tomar tal cual en todo el día. Luego después, a la hora de las comidas, podéis tomar unas rebanadas que venden ahora que se llama pan guasa. A mí no me gusta. Yo las estoy sustituyendo por otras que venden de pan de espelta, que no tienen nada de azúcar. También las venden en Mercadona. Entonces, bueno, tomas un poquito, como mucho te tomas. Yo hay veces que con una tostada, que suelen ser así de grandes, pues la parto por la mitad y suelo tener la mitad para la comida y luego la mitad para la cena. Pues bueno, por aquello de que tienes que empujar, no sé, yo qué sé. Porque a mí me gusta, yo soy de comer pan y a mí es que me encanta el pan. Entonces, pues cuando empiezo, hasta que puedo sustituir el pan, me cuesta muchísimo. Y como yo, supongo que hay mucha gente. Entonces, pues bueno, que el pan, ya sabéis que está suprimido. Si podéis, si no podéis, compraros pan de espelta, que también venden pan integral de espelta, o en biscotes, o lo podéis hacer vosotros. Hay recetas en internet y ¿qué se pueden hacer? Bueno, pues yo, si vosotros queréis que yo siga con este tema, pues me lo decís y puedo incluir de vez en cuando alguna receta, inclusive incluir menús, los menús que yo me vaya haciendo a lo largo de la semana, pues vengo y os comento. Y ahora me voy a medir, vamos a ver los centímetros que mido de cintura y de cadera, y de pecho, y de contorno de brazo, y ya con esto pues vamos a terminar. Y por lo demás, pues bueno, si os interesa seguirlo conmigo, lo mismo, os dejaré debajo del vídeo, os voy a dejar la página de Miguel Montiñac y os dejaré también las tablas, a ver si las encuentro y ya las puedo subir, para que sepáis los índices IG de los distintos alimentos. Y bueno, pues ahora yo me voy a medir. Voy a coger la cinta métrica, la que utilizo siempre para hacerme la ropa. Bueno, pues lo primero que yo voy a anotar va a ser la fecha. Estamos hoy a 7 de julio de 2021. Y lo primero que voy a apuntar es el peso. Entonces, quiero hacer esto con vosotras, pues primeramente pues para que veáis si es verdad que esto va a funcionar o no va a funcionar, porque esto va a depender primero de la edad que tengo. Influye muchísimo el que yo ahora mismo estoy en una edad en la cual la menopausia se hace presente, el que soy mujer, y el ser mujer ya predispone a que pierda con menos rapidez que los hombres. Y bueno, pues las dos enfermedades que tengo, que es el hipotiroidismo y la diabetes. Pero vamos a comprobar pues que con esta dieta que voy a llevar, pues verdaderamente voy a perder o no voy a perder. Y a ver si así me animo más. Bueno, pues de peso ahora mismo estoy pesando
me pesé esta mañana, lo hice en ayunas, 76,900 gramos, ¿vale? Entonces yo ahora ya lo que voy a poner van a ser las medidas. La medida de brazo, voy a coger la cinta métrica y me voy a tomar la medida en la parte más gruesa del brazo. Y mido 37 centímetros. Ahora me voy a medir lo que es la cintura. Y de cintura mido 101 centímetros, una barbaridad. Y vamos a ver cuánto mido de cadera. Y de cadera mido 119. ¿Vale? Bueno, pues esas son mis medidas. Bueno, pues con las medidas ya tomadas, pues vamos a pasar pues ya casi a despedirnos y a ver de aquí a la semana que viene cuánto he perdido y ya hablamos de dietas. Vamos, de dietas, la dieta ya la hemos hablado y ya os he dicho en qué va a consistir la dieta. Ah, sí, bueno, mira, os quiero enseñar esa blusa que hay ahí, que hace mucho tiempo que la tengo y yo me la he puesto muchísimo porque me encanta para ponérmela con los vaqueros y ponérmela con las mallas. ¿Y qué pasa? Pues que es que aquí el brazo me queda totalmente aprisionado. Era una blusa pues que me quedaba el brazo holgadito cuando yo la utilizaba hace años. Y es que es una blusa pues que es muy bonita, no pasa nunca de moda y me gusta. Y me voy a poner pues como reto el meterme en la blusa que no me aprisione de la zona del abdomen, porque es que me marca la tripa, se me abre de la parte de aquí, que yo ya de por sí la tuve que abrir, mirad, le hice estas aberturas de aquí de la parte de abajo, porque como yo tengo mucha cadera, pues es que eso sí que aunque adelgace, pues de la cadera me va a resultar un poquito difícil. A ver si me puedo meter de nuevo en mi camisita y lucirla como la lucía antes. Y bueno, pues eso, si os animáis, si queréis seguir y queréis que os siga hablando de la dieta, dejádmelo debajo en los comentarios. Por favor, dadme la manita arriba, dejadme vuestros comentarios de si os ha gustado o no os ha gustado, de si soy charlatana o no soy charlatana, que eso ya lo sé, no hace falta que me lo digáis, que rajo más que por los codos. Y bueno, pero que si os interesa y queréis que os siga comentando cuando en la semana que viene se compruebe el miércoles que viene si he perdido o no he perdido, pues me vais diciendo si queréis que comparta con vosotros las recetas que voy a ir haciendo, las comidas que voy a ir haciendo, los tipos de menús. Y quién sabe, chicas, a lo mejor nos animamos, inclusive puedo poner un canal de cocina para dietas, para aquellas que queráis seguirla, ¿vale? Bueno, pues mis amores, un besito para todas y todos y la semana que viene os vemos o nos vemos a ver si hemos podido rebajar 1 kilito por lo menos, ¿vale? ¡Adiós!